Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en nuestro canal de YouTube LM Cuernavaca. Gracias por acompañarnos. Vamos a ir ya concluyendo el tema de la ciencia y la religión, la ciencia y la fe, razón y fe, que hemos compartido durante estos 2 meses. Ya solo nos queda esta entrega y el próximo viernes, primeramente Dios, con el cual cerramos ya este estudio que hemos estado realizando. Y ya estaremos por iniciar uno nuevo, ya le estaremos compartiendo el flyer con el tema que vamos a estudiar el próximo mes de octubre, que ya estamos prácticamente por iniciar. Em, Vamos entonces, hermanos, a eh, comendarnos en esta mañana y que sea nuestra Madre Santísima quien nos acompañe en esa jornada que ya hemos estado iniciando. Y hoy recordamos a Nuestra Señora de la Merced, ¿verdad? Muchos hoy tienen esa devoción a nuestra Madre Santísima. Pues a ella nos vamos a encomendar rezando nuestro Ángelus. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, el que derrames tu gracia a nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a entrar ya a finalizar nuestro tema, precisamente digamos, lo penúltimo del tema es precisamente la ciencia de la fe. Ahí nos vamos a detener. Bien, vamos entonces a este punto, hermanos, que me parece muy interesante, porque pues ya vimos algunos de los aspectos que a lo largo de la historia pues han ido desarrollando. Pero hablar de la ciencia de la fe es algo que seguramente no lo van a escuchar en ninguna universidad, pero precisamente desde el aspecto de la teología, pues también podremos hablar de ello, ¿no? Hay un librito de San Juan de la Cruz y de otros místicos que tienen como que la misma tonalidad o el mismo pensamiento, sobre todo los que tienen ese aspecto del misticismo, em, la ciencia de la cruz. Eh, es algo muy interesante descubrir esta parte desde el misticismo, que sería cuestión de meternos a estudiar la mística, y cómo se desarrolla, cómo se tiene este don del misticismo. Para entender a San Juan de la Cruz y a otros santos que han tenido esa oportunidad de descubrir al Señor a través del éxtasis, ¿no? El misticismo, llegar a un aspecto sobrenatural, espiritual, que eh, solo algunos han podido lograrlo. San Juan de la Cruz es uno de ellos. Y precisamente tiene un librito que se llama, ¿verdad? Edith Stein, Santa Teresita del Niño Jesús, Las Moradas, en fin, varios que tienen esta tonalidad precisamente de, de hablar de la ciencia de la cruz, ¿no? Entonces, hay parte precisamente de eso que tal vez nosotros no conozcamos, pero vamos a empezar a vislumbrar
el tema de la ciencia de la fe. ¿Verdad? Bien, vamos primero a decir lo siguiente. Aun cuando la fe no es ciencia, existe una ciencia de la fe. El conocimiento adquirido por la fe, por un lado, descansa en la ciencia y por otro, se presenta a métodos científicos. Y eso es muy importante, hermanos, puesto que, como ya dijimos, la ciencia y la fe, perdón, la razón y la fe se complementan, ¿no? Porque al final la fe también llega al entendimiento, como del entendimiento es a la razón, ¿no? Bien, entonces vuelvo a repetir esto que me parece muy importante. Aun cuando la fe no es ciencia, existe una ciencia de la fe. El conocimiento adquirido por la fe, por un lado, descansa en la ciencia y por otro lado, se presta a métodos científicos. Entonces, hay pues pruebas científicas. La fe es en muchas formas un caso paralelo a la historia. Digamos, la historia va por un lado y paralelamente lo va siguiendo la fe. Aunque el conocimiento histórico no es directamente científico, existe una ciencia de la historia. También, de hecho, en la filosofía está la filosofía de la historia, la filosofía de la cultura, la filosofía de la naturaleza. Todas hablan siempre de un aspecto del gran pensamiento humano, ¿no? Entonces, también hay una ciencia de la historia. Y las indagaciones científicas preceden al conocimiento histórico. Y los resultados de la investigación histórica son tratados con métodos científicos, ¿verdad? Porque se puede entender también aquí que la historia no es una ciencia, pero sí es una ciencia, puesto que necesita de los métodos históricos, sobre todo la cuestión de los resultados de las investigaciones a lo largo de la historia, ¿verdad? Puesto que sin datos históricos, pues la historia no tiene sentido. Todo lo que conocemos acerca de la historia lo conocemos por la autoridad del testimonio. Puesto que quien da fe, ahora sí voy a utilizar la fe, ¿no? Quien da fe a lo que ha pasado a lo largo de la historia es el mismo hombre, y necesita la autoridad precisamente del hombre para dar a conocer los acontecimientos. Y pertenece a la ciencia de la historia investigar la existencia y confiabilidad de las fuentes, confiabilidad y existencia de las fuentes y la transmisión sin falsificación de su testimonio hacia nosotros. Em, Hermanos, cuando habla uno de historia, hay que saber bien qué tipo de historia se está manejando. Vivimos en un país donde hay diferentes historias. Por poner un ejemplo, ¿no? La historia de nuestra independencia, la historia de la revolución, la historia que marca el oficialismo en nuestro estado mexicano, y por otra, los grandes maestros, doctores que se han dedicado al estudio precisamente de la historia mexicana y que quieren una diferente visión y más objetiva que el mismo oficialismo mexicano, ¿no? Y así resulta que hasta han surgido nuevas investigaciones históricas, por poner el ejemplo, ¿no? del padre Hidalgo, que no se llamaba Hidalgo, que porque Hidalgo era un sobrenombre que se le daba a una persona que tenía una autoridad porque era hijo de eh, algunas personas importantes y tenía el resguardo de tierras y demás, ¿no? Que sí es el padre de la patria, que ya no es el padre de la patria, que el verdadero padre de la patria es Morelos. Ay, todo lo que nos han enseñado y que siguen enseñando, digamos, en las escuelas, es lo que nosotros conocemos, pero hoy en día han modificado tanto la historia que hay que tener mucho cuidado también con lo que nos dicen, hermanos. Y otro claro ejemplo lo hemos escuchado en los diferentes gritos de independencia en nuestro país, agregando nombres, cambiando apellidos, em, inventando personajes, puesto que la historia, como ya no es una historia como la que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Pertenece a la ciencia de la historia investigar la existencia y confiabilidad de las fuentes y la transmisión sin falsificación de su testimonio hacia nosotros. Hoy en día hay mucha falsificación, ¿verdad? Hoy en día hasta en las redes sociales se les llama
fake news, noticias falsas, puesto que, o investigaciones falsas, puesto que no tienen un testimonio contundente, ¿no? No hay una confiabilidad, no hay una existencia de fuentes que de verdad transmitan algo sin falsificación. Hoy se falsifican muchas cosas, ¿no? Ahora, solo por poner unos ejemplos que les estoy comentando, ¿no? Ahora, la ciencia de la historia acomodará también la cadena de hechos descubiertos, no solo cronológicamente, sino con una perspectiva de causalidad, la causa y el efecto, precisamente en este ámbito de la ciencia de la historia. Hoy se sigue descubriendo muchas cosas, inclusive, no sé si ustedes han estado escuchando últimamente, todas las cuestiones que uno no sabe si realmente, por eso les digo aquí que tener mucho cuidado eh, de poder discernir si es verdad o no. Pero últimamente, no sé, seguramente han escuchado eh, de esta como tipo nave espacial, el 3IA, el 3I Atlas, que es como un meteorito, un asteroide, que no sé qué lo andan investigando, anda saliendo mucho, que porque ya se acerca octubre y que a mediados o a finales de octubre va a pasar y que lo están estudiando y que si la luz no viene hacia atrás como si fuera una estela de luz que va sacando los gases por detrás y que va como una lámpara hacia adelante. Bueno, tantas cosas que se dicen de la NASA y de otros científicos y que fue descubierto por los em, estudiosos de Chile acerca de la astronomía. Y bueno, vienen un montón de cosas que, el día, que hace unos días veía un en vivo precisamente de uno de estos que decía, manifiéstate la luz, manifiesta la luz, queremos ver dónde vas, ¿no? Entonces, hasta inclusive le han metido cuestiones de religión, ¿verdad? Mágicas, de mágicas, em, todo este tipo, hasta Jaime Maussan ya ha salido otra vez a hablar, ¿no? Acerca de vida extraterrestre y todo eso, ¿no? Que está por confirmarse todo lo que él dijo, ¿verdad? Y que no le han hecho caso y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hermanos, la historia se va acomodando, ¿no? La historia cuando se va descubriendo, se va modificando. Precisamente esto es lo que dice esta parte, ¿no? La ciencia de la historia acomodará la cadena de hechos descubiertos, no solo cronológicamente, sino con una perspectiva de causalidad. ¿Qué causa, por ejemplo, esto de la nave, esta, o meteorito, o o asteroide que va a pasar cerca de la Tierra, ¿verdad? Trae un efecto y ese efecto lo estamos viendo ahorita, ¿no? Que inclusive se ha hablado de que ha caído hace ya unos meses, me parece, cayó igual creo que un meteorito cayó y que eso ha venido a traer un cambio climático ahorita. Por eso en algunos lugares ha llovido más, en otros lugares como que ha recuperado parte de su naturaleza y cosas así, ¿no? Entonces uno dice, uno se divierte escuchando y viendo esos tipos de videos, porque realmente uno no sabe distinguir cuál es la realidad, cuál es la verdad. Solo los científicos la tienen. Todo lo que se dedican a ese ámbito de la astrología o de la astronomía, del estudio del universo, los grandes pensadores y estudiosos de ello, pues están más metidos en esas cosas que uno, que normalmente tiene una vida común, pues anda en esas cosas, ¿verdad? Nosotros no tenemos telescopios para andar viendo el cielo a cada rato, ¿no? Pero todas estas cosas, precisamente, es un ejemplo de cómo hay una causa y un efecto en la historia y cómo los descubrimientos que se hagan hoy repercuten en la historia pasada y se van modificando, ¿no? Se van modificando. Hace unos días también se descubrió en la Ciudad de México, si no me recuerdo, en una parte de México, restos de mamuts, ¿ah? Y también es parte histórica porque, a ver cómo es que llegaron hasta acá. Entonces viene la repercusión de volver hacia atrás y buscar todo aquello que ya nos han dicho, el estrecho de Bering, que por donde pasaron los hombres blancos, por donde pasaron los mamuts de un lado al otro, ¿no? De Europa a América,
y es un volver a aquello, ¿no? Y así como lo estoy diciendo, hay quienes se dedican a ese estudio y como también hay anticientíficos, ¿ah? Que no quieren indagar, que no quieren buscar más indicios, o hay quienes se quedan con lo que ya saben, o hay quienes desmienten todas esas cosas, ¿no? Entonces ahí, en paralelo a todo esto, tenemos diferentes versiones, diferentes opiniones y diferentes modos de ver la historia, ¿no? Pero la única historia que no cambia, ¿verdad? Es la historia de la salvación. Esa historia de la salvación es la única que va siguiendo una línea, ¿verdad? Y que aún haya modificaciones en la historia de la ciencia, la ciencia de la fe o la historia de la iglesia sigue estando en el caminito. No hay una desviación, ¿verdad? Al contrario, entre más se descubra, más se enriquece la fe, ¿verdad? Por eso, eh, muchos anticatólicos o la ciencia anticatólica, anticristiana, pues eso busca sacar precisamente de sus fuentes toda vida espiritual. Y que, como ya lo dijimos, lo han estado haciendo, lo han sacado y pues ahí se ha perdido, ¿no? Eso, ¿no? Y lo ha tratado de rescatar la iglesia precisamente por ese punto, ¿no? Ahora, esto explicará el por qué y el cómo es en el surgimiento y caída de hombres, ciudades y naciones, ¿verdad? Esto explica el surgimiento, caída de hombres y ciudades y naciones y cómo se va haciendo la historia, ¿verdad? Ahora, la teología, la que compete precisamente a la ciencia de la fe, la teología es la ciencia de la fe, es teo, Dios, logía, estudio, estudio de Dios, ¿verdad? La teología entonces es denominada como la ciencia de la fe. Y el testimonio humano es sustituido aquí por la autoridad divina, puesto que es el hombre precisamente quien estudia esa ciencia, pero tiene una autoridad y esa autoridad es divina. Las premisas de fe han sido elaboradas en un sistema científico llamado apologética, y de ahí surgen los primeros padres apologetas, los santos padres de la apología, después de los apóstoles. Entonces entramos a las verdades divinamente reveladas que han sido estudiadas en líneas históricas, filosóficas, lingüísticas y han sido analizadas, definidas y clasificadas. Han sido trazadas en líneas fronterizas entre la fe y la ciencia y se han establecido los puntos de contacto. Se han aplicado objeciones metódicas y soluciones y les han refutado lógicamente los ataques del exterior. Y entonces los resultados de estos estudios se han incorporado en un número de ramas científicas, tales como las ciencias bíblicas, con sus subdivisiones de crítica histórica, hermenéutica teórica, exégesis práctica, luego la dogmática y la teología moral, con sus consecuencias como la ley canónica, las ley subramas, perdón, y patología, historia de dogmas, arqueología, arte, cultura, historia, y todo esto es la ciencia de la fe. Fíjense cómo se ha desarrollado. Por eso, cuando uno entra a estudiar y a conocer más su historia de la iglesia y a buscar más profundamente lo que la iglesia tiene, hermanos, es una forma de que nosotros nos honremos y nos enorgullezcamos de ser cristianos católicos, porque la Iglesia Católica se ha metido en tantos lugares precisamente para indagar, para explicar todo lo divinamente revelado, ¿sí? Y de ahí viene todo lo que les estoy diciendo, ¿sí? Ahora, los hombres que representaron esta ciencia son los padres griegos y latinos, los doctores de la Iglesia, entre ellos los fundadores de la teología escolástica, sin dejar de mencionar a las más recientes celebridades entre los clérigos asiduos y seculares, John Henry Newman, cardenal Papa Benedicto XVI, eh, entre otros. Puede encontrarse amplia literatura, em, hay una amplia literatura en las cuestiones de los padres de la iglesia. Y yo les comento, ¿no? Ya les comenté alguna vez, hay una colección
¿verdad? De comentarios bíblicos de los padres de la iglesia, que son como 15 a 20 tomos, ¿verdad? De libros. Hay toda una, eh, híjoles, una forma de que la iglesia quiere, pues, indagar más profundamente. Seguramente habrá quienes estén al pendiente de todas estas situaciones, ¿no? El Papa León, como todos los papas, siempre han estado al pendiente de todos los sucesos y acontecimientos de cada lugar, ¿no? Apenas habló con los de Sudán, eh, problemas de problemas políticos que tienen en África, en muchos lugares, como en Sudán. Em, Apenas habló también con los obispos mexicanos. Y el Papa está enterado de todo. Por eso no, el Papa no saca cosas de la chistera, algo así, ay, se me ocurrió hacer esto ahorita, ¿no? No, todo es investigado, estudiado, analizado, ¿verdad? Eh, Precisamente desde esta perspectiva de la ciencia de la fe, que es la teología, ¿no? Y obviamente si hay algo, pues él lo pregunta con los moralistas, con los canónicos, con los dogmáticos, con la Biblia, con los exégetas, ¿no? Entonces, la iglesia, pues, tiene aquí un gran aporte, ¿no? Y bueno, hay un progreso, que no se diga que no exige progreso en la ciencia de la fe, que no se diga, puesto que la ciencia de la fe siempre va en progreso. Ahora, la teología dogmática puede parecer como la más rígida de las ramas, y aún allí encontramos con el tiempo un entendimiento más profundo, definiciones precisas, pruebas más sólidas, mejores clasificaciones, conocimiento más profundo de los dogmas en su mutua relación e historia. Déjenme decirles, hermanos, que de todas las ciencias teológicas, la más difícil es la teología dogmática, porque es como si fueran las matemáticas así concretas, ¿no? Em, es muy rígido, muy profundo, ¿no? Yo recuerdo algunas clases de dogmática y era de leer y de analizar él decía el padre en aquel entonces que nos daba esa clase, quiero respuestas concretas, no me vayan a elaborar una explicación, ¿no? Y precisamente a veces son cosas muy concretas las que tenemos que decir, ¿no? Igual que cualquier ciencia, ¿sí? No necesita explicación, sino concretamente lo que es, ¿no? Y ya hemos dado aquí en este canal YouTube algunos temas dogmáticos, por ejemplo, la cristología. Hemos hablado de algunas cuestiones muy dogmáticas, muy propias, y que seguramente en alguna de estos videos que he compartido con ustedes habrá algo que no le hemos entendido, precisamente porque pues, la dogmática nos lleva a descubrir un poquito más allá de lo meramente que conocemos, ¿no? Entonces busca siempre indagar hasta lo más profundo y sí, ¿verdad? Para mí, yo les puedo decir que tanto la teología dogmática como la cristología son dos de las cuestiones de teología, dos ramas muy complicadas. Puedo incluir aquí también el tema el tema de la Trinidad. El tema de la Trinidad también es un semestre. El tema de la gracia y del pecado, ¿verdad? Hay que meterse, a veces hablamos del pecado muy común. Nosotros hablamos del pecado muy comúnmente o de la gracia comúnmente en misa y todo eso, ¿no? Pero si uno se mete acá para no caer en el error, es precisamente llegar a esto que el progreso de la ciencia y la fe ha hecho a lo largo de la historia y ha ido progresando también. Hay datos que tal vez no conozcamos que nos llevan a profundizar y amar más la teología y nuestra iglesia y nuestro amor a Dios, ¿verdad? Ahora, eh, fíjense también, otro que voy a mencionar es la ley canónica. Los cánones de la iglesia también es de las más duras y tal vez no muy conocida, ¿no? El canon de la iglesia, los derechos y obligaciones de la iglesia, tanto para los clérigos, como la iglesia ministerial, como la iglesia de los fieles, ¿verdad? Todos estamos incluidos en la ley canónica, ¿verdad? Bien, por ejemplo, la ley canónica no solo se ha mantenido a flote, sino que ha ido más allá que la ley civil,
sobre todo en sus fundamentos científicos. Y es verdad, hay quienes estudian la ley civil y tienen que darle una revisadita a la ley canónica, puesto que hay cosas en la ley canónica que han sido base para la ley civil. De hecho, la ley canónica es la base de la ley civil, sobre todo en sus fundamentos científicos. El progreso de las disciplinas bíblicas, históricas y pastorales es tan obvio que solo se requiere mencionarlo, el progreso. Hoy el Papa, en paz descanse, el Papa Francisco hablaba de la sinodalidad, ¿verdad? Y es una continuidad que está haciendo el Papa León XIV con su propia visión, con su propia iniciativa, con su propio pensamiento, ¿verdad? Ayudado por su colegio cardenalicio y quienes ahora le acompañan, ¿no? Teniendo también una visión tal vez un poquitito más diferente, con su propia personalidad de León XIV y trata de seguir impulsando eso, ¿verdad? Como les he dicho, no, los concilios no se superan, no quita uno que otro, los concilios siempre se mantienen, son base fundamental del magisterio y de la tradición de la iglesia. Los papas también, todo su magisterio es único. Nunca va un papa a quitar lo que otro papa ha hecho o ha dicho, ¿verdad? Tal vez se modifiquen algunas cuestiones por ahí, ¿verdad? Que no están bien entendidas o que no son bien claras, pero la iglesia sigue. Por eso le digo que la historia de la salvación es una continuidad. En cambio, la historia universal, ahora como ya lo mencionamos, va teniendo sus diferentes versiones, ¿no? Y que repercuten ciertamente en nuestra vida. Y de ahí tenemos las famosas manifestaciones que hay, ¿verdad? De diferentes em, manifestaciones en torno a la moral, en torno a la economía, en torno al cambio climático, todas esas manifestaciones progresistas que hay, pues porque cada quien quiere tener su propia verdad y a veces esa verdad la quieren imponer sobre otros que tienen otra verdad, ¿verdad? Sin tener presente que la única verdad es la única para nosotros como iglesia es Cristo, ¿no? Y para los demás debería de ser una única verdad, porque para todas las ciencias hay una verdad, y esa verdad es la que va caminando con todas las ciencias. Pero cuando empiezan a quitar esa verdad y y le van poniendo, le van quitando, le van haciendo juego, entonces tenemos que hay cosas que pues no son prioridad, pero las quieren hacer prioridad. Sí, por ejemplo, esta cuestión de los movimientos progresistas que hay en el mundo, ¿no? Apenas acabo de ver un videito también de la primera marcha de las mascotas 2025, creo que fue en España. Este, y yo puse el video, vamos a ver qué es esto. Pongo el video y resulta que es una manifestación de personas eh, que se autoperciben como perros, ¿no? Y entonces llevan una máscara de perro y van ladrando, aullando, sacando la lengüita, moviendo la colita y cosas así, ¿no? Este, y creen que eso a fuerza sea una verdad para nosotros, ¿verdad? Para los que seguimos una verdad única y no se puede imponer, ¿verdad? Ahora sí que cada quien su opinión, cada quien su camino, pero no podemos nosotros desvirtuar lo que ya se ha conocido a lo largo de la historia. Es el gran problema que existe hoy en este mundo tan divergente, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces. La respuesta a la cuestión de que no debe exigir progreso en la religión de la Iglesia de Cristo se remonta hasta el siglo V y fue dada por San Vicente de Leris con las siguientes palabras: ciertamente debe permitirse el progreso, y tanto como el que pueda darse, pero de tal modo que pueda haber un progreso real en la fe, no una alteración de la misma. Es exactamente eso, ¿verdad? La fe, progreso real de la fe sin alteración de la misma. Y hay quienes quieren alterar la fe, ¿verdad? Inventando cosas o pensando que ya hay una autorización o que ya hay em, que la iglesia ha aceptado algunas cosas, no, no. O sea que ver bien, ¿verdad? Entender bien las cosas, ¿no? Em, ahora, en cuanto a alteraciones, da la siguiente explicación. Es peculiaridad, dice San Vicente de Lerins, es peculiaridad del progreso que una cosa se desarrolla en sí misma y peculiaridad del cambio
que una cosa se altere de lo que es a otra cosa, ¿verdad? Precisamente no alterar, ¿verdad? Porque una cosa es la peculiaridad del progreso que se va desarrollando en sí misma y otra peculiaridad es el cambio, ¿verdad? Que en una cosa se altere de lo que es a otra cosa, ¿verdad? Por eso dice San Vicente Lerin que no altere la misma fe, ¿verdad? Porque la fe es única, ¿verdad? En cuanto se altera la fe, como se ha intentado y lo han hecho, pues ahí están las divisiones en la iglesia, ¿verdad? Ahí están los cismas en la iglesia, precisamente porque han alterado la fe. ¿Verdad? San Vicente Lerin dice, no, la fe no se puede, no podemos hacer de la fe cambios los que queramos. La fe siempre va a ser la misma, ¿no? ¿Verdad? Sí, que haya progreso, pero que la fe se mantenga. Ahora, en cuanto el Concilio Vaticano estableció también la misma diferencia entre evolución y cambio. Si alguien dice que es posible que con el progreso de la ciencia pueden las doctrinas propuestas por la Iglesia tener algún sentido diferente de aquel que la Iglesia ha entendido y entiende, será un anatema. Precisamente el Concilio Vaticano pues nos da a entender esa cuestión, ¿no? El Concilio Vaticano primero nos da a entender precisamente eso, ¿no? De que si alguien, ¿verdad? Precisamente quiere alterar las doctrinas propuestas por la iglesia, entonces se tiene que entender como un anatema. Es muy complicado el querer venir y suprimir o cambiar algún sentido de la fe en todo lo que ya mencionamos, este, porque quiere, ¿no? Y eso ha existido, hermanos, ¿no? Ha existido y los tenemos ahí en los famosos cismas de la iglesia y las diferentes opiniones que hay en torno a lo ya establecido, ¿no? Bien, la ciencia que es cambiada no es desarrollada, sino abandonada. Asimismo ocurre con la fe. El verdadero desarrollo es presentado en la parábola de la semilla de mostaza, que crece en árbol sin destruir la conexión orgánica entre la raíz y las ramas más pequeñas, ¿no? Bien, vamos con unas objeciones. El carácter científico de la teología ha sido llamado en cuestión sobre las siguientes bases: misterios y duda metódica. Vamos a verlas rápidamente. Se dice que los misterios son ajenos a la ciencia humana, ¿no? Y es lo que muchos, sobre todo la ciencia anticristiana, anticatólica, menciona, ¿no? Aquí no me vengan a hablar de misterios, ¿no? Bien, se basan exclusivamente en la revelación divina, una fuente ajena a la ciencia, y segundo, no pueden sujetarse a métodos científicos. La objeción tiene algo a su favor. Los misterios, llamados adecuadamente en tal forma, son verdades esenciales más allá de los poderes naturales de cualquier intelecto creado, y jamás pueden conocerse excepto por revelación sobrenatural. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, es como si le quisiéramos preguntar a San Juan de la Cruz: oye, háblame dame una explicación científica de tus visiones o de tu misticismo, de tu éxtasis, o a Santa Teresa de Jesús, Santa Isabel de la Trinidad. Es algo muy profundo que la ciencia a veces no tiene cómo explicarlo, la ciencia normal, ¿verdad? Porque es necesario entonces una revelación sobrenatural. Y para que se dé el proceso, por ejemplo, para que un místico sea aceptado, sus revelaciones, sus diálogos, todo esto, no es porque haya sido una excelentísima persona, ¿no? Porque ya hayan dado testimonio dos, tres personas de que es que él tenía visiones, ¿no? La iglesia hace todo un estudio acerca de ello, ¿verdad? Y cuando el estudio sobre alguna cuestión de milagro, por ejemplo, o misticismo, tiene que ser, o de alguna aparición, tiene que ser bien estudiada para no errar, ¿no? Tiene que ser bien estudiada para que la misma gente pueda comprender el acontecimiento, el suceso, lo que se está diciendo, ¿no? Em, y que no vaya a haber una alteración de la fe. Eso es por eso no todas las apariciones marianas están oficialmente eh, aceptadas por la iglesia, puesto que se están estudiando, ¿verdad? Pues para no caer en alguna situación que no convenga, ¿verdad? A la fe, o que desvirtúe el camino de la fe, o que tengan otras intenciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado precisamente en eso, ¿verdad? Entonces,
eh, estos misterios. Sin embargo, dice, la objeción es solo aparente. En lo que toca a la fuente de conocimiento, la ciencia debe buscar con ahínco la verdad y asimismo darle la bienvenida sin importar de dónde provenga. Debe estimar la fuente del conocimiento con más elevada medida que aporte mayor certeza. Pues, todo esto hay que buscarlo con más em, ahínco, como dice aquí, no, ir más allá. La ciencia tiene que aceptar la creación divina como su fuente. ¿Y por qué debe ser excluida la revelación divina de su dominio? Es una pregunta. Las ciencias naturales pueden confinarse a sí mismas a la primera, pero la segunda en ninguna forma es ajena a las ciencias históricas, filosóficas y menos aún de la teología. Por eso eh, las ciencias naturales se han confinado solitas, ¿verdad? Se han separado, ¿verdad? O las han separado, ¿no? Pero no se debe de estimar, dice, la fuente del conocimiento más elevada que tiene el mundo, que es la creación divina, ¿no? De hecho, se ha retomado en algunas cuestiones que se ha hablado sobre esto del universo. Hay algunos atrevido a hablar de lo que dice la divina revelación, ¿no? Que es precisamente la creación. Como que han ido queriendo entender un poquito más eso, y eso es bueno, ¿verdad? Poderse interesar por esta creación, ¿no? Y todas las teorías que hay sobre la creación del universo, pues se van acabando cuando ya no hay más que investigar. Por eso la teología tiene este don maravilloso de indagar más, ¿verdad? De ir más profundamente, ¿no? Bien, la afirmación de que los misterios están más allá de la investigación científica es demasiado general. Primero, su existencia puede ser comprobada científicamente. Segundo, pueden ser analizados y comparados con otros conceptos científicos. Y por último, aportan consecuencias científicas que no pueden accederse de otra manera. Por eso cuando sucede un milagro, se tiene que estudiar. ¿Va? Y ya cuando se acaban todos los elementos y no hay una respuesta científica natural, pues ya se pasa al misterio, ¿no? O a la revelación divina o a la cuestión de un milagro, ¿no? Bien, y muchas veces es por la fe, yo les he comentado mucho eso, ¿no? La gente que seguía a Jesús, que se sanaba por medio de Jesús, no se sanaban porque los tocara, se sanaban por la fe. ¿Ah? El acto de tocar ya es un acto de lo que el Señor quiere, ¿no? Entonces, ese es precisamente el acto de la fe, ¿no? Bien, ahora, toda ciencia está llena de ellos, toda la ciencia, y son la razón misma por la cual los científicos más conocedores se consideran los más ignorantes. Las fuentes de su conocimiento parecen estar siempre cerradas y los métodos científicos no pueden abrirlas. Si esto puede ser una objeción al carácter científico de una rama, entonces deberán ser canceladas de la lista de las ciencias de la historia, la ley, la medicina, la física y la química. Pues sí, porque aquí también hay otros misterios, ¿no? La historia, la ley, la medicina, la física y la química, estas debían de cerrarse también por considerarse especialmente misteriosas, ¿no? Bien, es como lo que hoy se ha estudiado, ¿no? Acerca de la física. em, por ejemplo, la física sobre todo la física tiene que ver con aspectos que llevan a valorar, por ejemplo, cuestiones del universo, ¿no? Y que nunca son correctas. Cuando uno estudia, según lo que he estado ahorita viendo estas cuestiones de este famoso, de esa famosa cuestión del 3I Atlas, tipo meteorito o lo que sea, este, pues están todos los analistas viendo por dónde va a pasar, si sigue una trayectoria recta, si va a dar vueltas, si se va a detener. Físicamente es imposible dar, es un misterio también, ¿no? Es como, ¿de dónde viene este objeto y por qué dicen ahorita, no, este va a pasar por atrás del sol? No vamos a ver hasta dónde va a seguir. Vamos a verlo cuando ya haya pasado el sol, ¿verdad? Puesto que hay tecnología que ve después de lo que hay en el Sol, puesto que ni siquiera hay un instrumento técnico aquí en nuestro planeta Tierra que pueda ver el Sol directamente, ¿verdad? Y que pueda sostenerse mucho tiempo de ver el Sol, ¿no? Sí se alcanzan a ver algunas cuestiones y lo hemos visto,
pero que puedan seguir el objeto a través del sol, no, es imposible, ¿verdad? Un día de esos igual no nos va a tocar, pero va a haber algún instrumento que sí lo pueda lograr hacer, ¿verdad? Pero bueno, son cuestiones que igual son misterios. Por eso dice aquí, estas deberían de cerrarse también, ¿verdad? De guardar todo esto, porque pues es lo mismo que hablar de la ciencia de la fe, ¿no? Ahora, viene la duda metódica. Se dice que la investigación científica es imposible cuando no puede cuestionarse una propuesta siendo limitada por el consenso de los padres y los doctores y la vigilante autoridad de la iglesia. ¿Ah? Una sencilla distinción entre la duda interior y la duda metódica eliminará esta dificultad. Yo les he dicho, hermanos, que siempre hay que tener una duda, ¿verdad? Duda. Y las dudas nos ayudan a eh, cuestionarnos, ¿verdad? Nuestra propia vida. La duda metódica se aplica en forma tan amplia en la teología que puede decirse que es esencialmente para los métodos escolásticos. Y la duda metódica no fue más que muy enseñada por René Descartes. René Descartes fue un filósofo y a todo le puso la duda razonable, ¿no? La duda metódica. Y la iglesia utilizó, ¿verdad? Precisamente ese método de la duda precisamente para todos los métodos escolásticos, ¿ya? Todo lo que es la teología. Y basta para la investigación imparcial, ¿verdad? Es bastante importante la cuestión de la duda metódica. Esto ha sido comprobado por el notorio hecho de que todas las pruebas científicas que tenemos ahora para el sistema de Copérnico, sin excepción, han sido proporcionadas por hombres que nunca podrían haber tenido una duda interior sobre su verdad. El divino católico ve en la doctrina tradicional de la Iglesia una luz que lleva con gran seguridad a través de las preguntas fundamentales de la ciencia, donde la razón humana por sí sola no puede perderse en un laberinto de inventos, conjeturas e hipótesis. Entonces, la duda metódica tiene una razón, ¿verdad? Y Copérnico es una de las cosas que ya comentamos, parte de lo que él hizo y que es lo que ahorita es más estudia, más que el concepto de Galileo Galilei. ¿Eh? Entonces, todo esto es parte de la historia, ¿no? Ahora, otras dificultades tocantes a la ciencia en general serán mencionadas en el siguiente punto, que precisamente son los conflictos. ¿Qué conflictos hay? Ahora, los conflictos entre la ciencia y la iglesia no son reales. Todos se basan en afirmaciones como esta, fíjense. La fe es un obstáculo para la investigación. La fe es contraria a la dignidad de la ciencia. La fe es desacreditada por la historia. Así son los conflictos, precisamente, las dificultades que hay con la cuestión de la fe. Por eso a la fe no la quieren poner, pero la fe nunca se va a interponer. La fe no es un obstáculo a la investigación, al contrario, hay verdades que precisamente, estas personas han estudiado y dicen, es que esto es así, ¿no? Ya cuando lo comprueban, sí tenía razón, Copérnico, sí tenía razón fulano de tal, ¿sí? Porque no hay una apertura precisamente, no hay eh, una unión, ¿no? Una ayuda mutua entre la razón y la fe. Basándose en la respuesta de los principios explicados anteriormente, podemos dispersar los fantasmas de la siguiente forma. Fíjense, la fe no es un obstáculo, ¿verdad? Se dice que un creyente nunca puede ser científico. ¿Ah? Su mente está limitada por la autoridad y en caso de conflicto debe contradecir a la ciencia. Ahorita recuerdo una cuestión política, precisamente no me acuerdo si es en España, sí va a ser en España, no recuerdo qué año fue. Y entonces una persona habló en contra de la iglesia, ¿verdad? Que es un obstáculo, que todo esto, ¿no? Entonces, una de las, no me acuerdo si es diputada o senadora, se paró y le empezó a decir, mira, nuestro recinto, aquí donde estamos, ¿verdad? Si tú le pones atención a las imágenes que están impregnadas en este recinto donde legislamos, ahí está Isabel la Católica. Ahí está los reyes de España, ¿no? Los santos que fueron rey de España, ¿no? Y va enseñándole, según la legisladora, lo que está adentro del recinto en España y son esculturas. Y le dice, ellos, esos,
hicieron esto por España, ¿verdad? Así es que lo que tú dices, le dice a la otra legisladora, que la iglesia es un obstáculo, no, porque estos hubieran sido un obstáculo, y sin ellos no estaríamos aquí. Eso en España. Aquí en México ha pasado algo similar, por ahí no recuerdo si fue en la legislatura pasada, y que alguien se le ocurrió decir, pues, que la iglesia no aportaba nada, que precisamente esto, cómo la iglesia no da nada, no tienen nada, ¿verdad? Y entonces, cuando le tocó hablar a otra persona, le dijo: "No, aquí, eh, Copérnico, aquí Lemaitre, y aquí", y empezó a hablar de sacerdotes y tanto lo que ha hecho la iglesia en favor del el avance científico y los aportes al mundo, ¿no? Este, y pues se quedaron así, sorprendida la persona esa y, pues, porque no conoce, pues, ¿verdad? Esa es una cuestión muy muy complicada, hermanos, el no atreverse a conocer por lo menos un poquito. Y por eso no necesariamente tenemos que discutir con los grandes científicos, pues no, la misma gente común tiene sus pensamientos, ¿no? La fe es un obstáculo. Bien, em, la dignidad de ciencia. Se dice que la ciega aceptación de los dogmas y la sumisión a la autoridad no científica es contraria a la dignidad de la ciencia. Por ello, el conflicto entre la iglesia y la ciencia está patente, ¿no? Bien, ¿qué significa, hermanos? La verdad, hay quienes dicen que si uno acepta ciegamente los dogmas y la sumisión a la autoridad no científica, es contraria a la dignidad de la ciencia. Y no es así, ¿verdad? Eh, la dignidad de la ciencia consiste en buscar y encontrar la verdad, efectivamente, ¿verdad? Lo que lastima la dignidad de la ciencia es el error, las teorías ficticias, los postulados arbitrarios, y por eso la iglesia cuando encuentra una cosa de estas, ¿verdad? Ataca, digamos, de alguna manera, o da su opinión, y entonces viene el contraataque a los pensamientos cristianos, ¿no? O a la ciencia cristiana de muchos científicos, muchos maestros, muchos legisladores que son católicos, ¿no? Cuando ven que hay un error, cuando ven que hay una teoría ficticia o un postulado arbitrario. Y es lo que no gusta mucho, ¿verdad? Porque la iglesia siempre busca la verdad. Bien, entonces la dignidad de la ciencia siempre, ¿verdad? Va a ser una de las cuestiones que va a poner en primer lugar la iglesia, ¿no? Ahora, cuando se trata de la autoridad fuera de la ciencia, el científico creyente sabe que la autoridad frente a la cual asiente a la fe es divina, ¿verdad? Aunque el que tenga la autoridad fuera de la ciencia, el creyente sabe que esa autoridad fuera de la ciencia es una fe divina, es divina, ¿verdad? Y el motivo de su fe no es la iglesia, sino Dios, ¿verdad? Y ahí viene un conflicto también que es parte de lo que la gente dice, ¿no? Creo en Dios, pero no creo en la iglesia, ¿no? Y entonces vienen esos conflictos que definitivamente hacen, pues, esos problemas que hoy hay, ¿no? O al revés, ¿no? Hay quienes no creen ni en Dios ni en la iglesia, ¿no? Y piensan que están haciendo cosas extraordinarias, que es lo que la iglesia ha hecho, ¿no? ¿Cuánta gente no ha dicho, la iglesia se enriquece y no ayuda a nadie? Y cuando uno se va a meter a ver todo lo que ha hecho Cáritas, todo lo que ha hecho o que ha aportado la iglesia al mundo, nos vamos a dar cuenta cuántas escuelas, cuántos orfanatos, cuántos hospitales ha hecho la iglesia. Entonces, siempre va a haber esas cuestiones, ¿no? Ahora, em, el sentimiento de la fe siempre va a ser para nosotros una oportunidad que la cual por el bautismo nosotros hemos accedido a tener una fe, ¿verdad? Por medio del bautismo, ¿verdad? Adherirnos a la fe de la divina revelación. Y por último, bueno, a ver, vamos a ver, penúltimo punto sería esta cuestión del testimonio histórico. Aquellos que sostienen que la fe ha sido desacreditada por la historia son los mismos que desacreditan la historia con falsedades, ¿verdad? Entonces debe bastar en este espacio eludir algunos puntos principales. Vamos a verlo rápidamente. Entonces, si un creyente no puede ser científico como se afirma,
entonces todos los científicos deben haber sido no creyentes. Exacto. Ahora, si un creyente no puede ser científico como dicen, entonces los científicos deben haber sido todos no creyentes, ¿no? Pero todos o parte de los científicos son creyentes, ¿no? Se hace la afirmación a pesar de su audacia, con el fin de salvar la apariencia de la congruencia, ¿no? Y es, sin embargo, el hecho de que hasta la Revolución Francesa, cuando Voltaire y Rousseau dedujeron las últimas consecuencias del ateísmo, los grandes científicos hablan con gran reverencia acerca de Dios y de su maravillosa creación. Entonces será necesario mencionar a Copérnico, Kepler, Galileo, Tycho, Brahe, Newton, Huygens, Boyle, Haller, Marriott, los Bernoullis, Euler, Linne y muchos otros, ya que con frecuencia son los defensores de los gloriosos principios de 1789, los que nunca se cansan de caer a cuento la tragedia de Galileo, ¿verdad? Le suplicamos, recuerden el gran químico Lavoisier, que murió en la guillotina fiel a su iglesia, mientras que los libres pensadores eh, gritaban al viento su muerte, ¿no? Después de la Revolución Francesa, encontramos en el volumen de Keller los nombres de un glorioso grupo de científicos creyentes tomados solo de la rama de los científicos naturales. Em, Entre 1847 científicos enumerados en, al menos eran 800, perdón, 62 clérigos católicos, casi el 10% del número de científicos, ¿verdad? Entonces, eso de que si un creyente no puede ser científico es una afirmación que no va, ¿verdad? No va. ¿Verdad? Entonces todos los científicos tendrían que ser no creyentes. No es imposible, ¿no? La falta de verdaderos argumentos para la tesis de que la fe ha sido desacreditada por la historia es suplida por falsedades, ¿verdad? Y empiezan las famosas fábulas, los famosos cuentos, las famosas historias, las famosas, eh, todas estas cuestiones que van en contra de la iglesia, ¿no? O de la divina revelación, ¿cómo le llaman a estos? Los hechos negros o lo oscuro, ¿no? No lo, no un oscurantismo, ¿no? Sino algo que la iglesia, más bien algo que va en contra de la iglesia, ¿no? Entonces surgen todo ese tipo de inventos, ¿no? De historias, ¿no? Historias negras, ¿no? Llegó a ser, por ejemplo, Virgilius fue acusado en Roma en 747, pero no fue condenado. Llegó a ser obispo de Salzburgo y posteriormente fue canonizado por Gregorio XI, ¿verdad? La condenación de la doctrina sobre los antípodas, ¿verdad? Que fue el representante de Virgilius y después fue obispo. Otra historia es la supuesta prohibición de la anatomía del cuerpo humano por Bonifacio VIII. Colón se reportó como excomulgado por el Concilio de Salamanca. La reciente reaparición del cometa, bueno, la cuestión de los cometas que ha habido, ¿no? El cometa Halley ha revivido la historia de una bula papal emitido contra el cometa por el Papa Calixto III, año 1456. Falta que busquen falta que hoy en día estas naves o meteorito o cometa, ¿verdad? Que va a pasar el 3i Atlas, tengan que buscar una bula papal para recordar eso, ¿no? Que está pasando, ¿no? O sea, tantas cosas, hermanos, que por ejemplo, otra, ¿no? La fábula fue iniciada por Laplace, quien inventó el conjuro, aunque intentó suavizar su falta de veracidad, omitiendo la frase de la cuarta edición en su ensayo filosófico, ¿verdad? Laplace inventó una cuestión de que la iglesia hacía conjuros, ¿no? Y entonces esos conjuros, pues no, entonces él trató de suavizar eso diciendo, bueno, es que creo que la regué, ¿no? Ahora, el ateo Arago cambió el conjuro por excomunión, ¿no? Y el vicealmirante Smith agregó el exorcismo, Robert Grant el anatema, Flammarion el maléfico y finalmente John Draper la maldición. Aquí el vocabulario llegó a su fin. Se recurrió a la poesía burda y fina, el sarcasmo y aún a errores astronómicos
para destruir el conflicto entre la ciencia y la iglesia. Y hoy siguen existiendo sarcasmos, esas burlas contra la iglesia, ¿sí? Sigue existiendo. Y bueno, em, Chambers en 1861 honró a Calixtus III con el título del Papa Tonto por conmemorar cada año la victoria de Belgrado. Darú habla de que permite que el Papa se coloque frente al altar con lágrimas en los ojos y su frente cubierta de ceniza y le reta que mire hacia arriba para que vea cómo el cometa continúa su curso impasible ante los conjuros, ¿no? Cuando fue lo del cometa Halley, este también fue muy famoso. eh, Quisieron como que burlarse del Papa y lo hacen un sarcasmo con el Papa, ¿no? Poniéndole ceniza y todo eso, y que vea hacia el cielo y que vea que va a pasar el cometa, ¿no? Entonces, burlas, ¿no? Ahora, el doctor Dixon White compuso una letanía papal: líbranos, buen Dios, de todo, desde el turco hasta el cometa, ¿no? En astronomía popular se dice que el cometa permanece en una semana adicional a la visibilidad celeste, y en la revista de astronomía hasta un mes más, ¿no? Bien, tales ficciones y falsedades son necesarias para demostrar los conflictos entre la ciencia y la iglesia, ¿verdad? Son cuestiones de estas, ¿no? Bien, ya voy terminando, hermanos. Y llegamos al Concilio Vaticano primero, ¿no? Una conclusión que ajusta el capítulo de conflictos entre la ciencia y la religión puede encontrarse en la declaración del Concilio Vaticano primero. La fe y la razón son de mutua ayuda por medio por medio del bien de por medio de la aplicación de la razón. Se establecen los fundamentos de la fe, y a la luz de la fe se construye la divinidad de la ciencia. La fe, por otro lado, libera y evita que la razón caiga en el error, le enriquece con conocimiento. Por tanto, la Iglesia, lejos de obstaculizar la búsqueda de las artes y ciencias, las alienta y promueve en muchas formas. Tampoco evita que las ciencias, cada una en su esfera, hagan uso de sus propios principios y métodos. No obstante, aunque reconoce la libertad que se les debe, trata de evitar que caigan en errores contrarios a la doctrina divina, y de que no propasen sus propios límites y confundan asuntos que pertenecen al dominio de la fe. La doctrina de la fe que Dios ha revelado no se antepone a la mente humana para una mayor elaboración, como si fuera un sistema filosófico. Es depósito divino de la fe, confiado a la esposa de Cristo, que es la Iglesia, para ser fielmente guardado e infaliblemente declarado. Por ello, el significado una vez dado por la Madre Iglesia a un dogma sagrado debe mantenerse por siempre y no separarse sobre pretexto de un entendimiento más profundo. Que el conocimiento, la ciencia y la sabiduría crezcan juntas en el curso de eras y siglos, tanto en los individuos como en la comunidad, en cada hombre como en toda la iglesia, pero en la forma más adecuada, esto es, en el mismo dogma, como el mismo significado, en el mismo entendimiento. Esto fue declarado o promulgado esta promulgación en el decreto del Concilio Vaticano I. Fue representado por una mano maestra en una pared del Vaticano hace 3 siglos, en un refresco equivocadamente llamado Disputa. Rafael asignó a las artes y a las ciencias su propio lugar en el reino de Dios. Están reunidas en torno al altar, aceptan el Evangelio de manos de los ángeles, levantan sus ojos hacia el Redentor, y de él el Padre y al Espíritu, rodeado por la iglesia triunfante, su propio fin último. ¿Verdad? Rafael, el artista, ¿no? El gran artista, elaboró todo eso en lo que son los muros del Vaticano, ¿no? Inclusive ahí están los grandes pintores, los grandes escultores, eh, que han tenido una fe profunda a Dios, pero aportaron también su conocimiento. Y eso es lo que la iglesia precisamente es lo que siempre ha querido, ¿no? Y aquí básicamente nos da una conclusión del Concilio Vaticano II de lo que es precisamente eso, esa cuestión de entre la fe y la razón. Muy bien, hermanos, pues aquí le dejamos y nos vemos en la última transmisión, si Dios nos los permite, próximo viernes. Vamos a pedir por la beatificación del siervo de Dios, Fran Duf. Dios Padre nuestro, tú iluminaste a tu siervo Fran Duf con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María,
Él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio de enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Le damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia, la paz del mundo y el aumento de nuestros presidium. Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María. Ave María. Secula seculorum. Amén. Que pasen pues un excelente día, que Dios les bendiga y si no nos permite nos vemos en la siguiente transmisión. Saludos y bendiciones a todos.